Hola, mi nombre es Roberto, soy fundador de Vida Natural y el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la apitoxina. Y como comenté en un video anterior cuando hablamos del propóleos, el propóleos es un tesoro de la colmena y la apitoxina es otro tesoro también. ¿Y por qué decimos que son tesoros de la colmena? Porque sus principios activos resultan tan valiosos y tan efectivos para darle uso y obtener sus beneficios, que es como un tesoro que nos produce beneficios. La palabra apitoxina proviene de la palabra apis, que significa abeja, y la palabra toxicón, que en griego significa veneno. Es el veneno de las abejas. Pero a diferencia del propóleo, que fue conocido desde los egipcios, el uso de la apitoxina para los seres humanos es relativamente reciente en la historia. Por ejemplo, los primeros historiadores que hablan de la apitoxina, que la aplicaban para determinadas cosas, se remontan a la época de Carlomagno, no mucho más para atrás. Los romanos siguieron usándolo para diferentes afecciones, sobre todo de inflamaciones. Hay registros de personas que se hacían picar por abejas y esto tiene una contraindicación, ahora lo vamos a ver en el desarrollo del producto. Pero recién en el año 1858, el doctor francés Demarty empleó en Europa un método de uso de apitoxina de manera terapéutica, de la cuales hay registros establecidos. O sea que, en términos históricos, es relativamente reciente. ¿Qué es en sí la apitoxina? Miren, voy a contarles. La abeja tiene en su abdomen dos glándulas. Una glándula es ácida y la otra es alcalina. Si ella la tuviera mezclada las dos, se moriría, porque tendría el veneno que lo estaría contaminando su propio cuerpo. Pero estas dos glándulas, una ácida y la otra alcalina, en el momento en que la abejita pica, los músculos del abdomen presionan sobre el abdomen y a través del aguijón entran estas dos secreciones que al unirse forman la apitoxina, es decir, un veneno de la abeja que es neurotóxico. De hecho, es tan tóxico que más o menos la picadura de 50 abejas pueden darle muerte a una vaca o a un caballo. Y en el ser humano hubo registros con 10 picaduras producir la muerte, porque es neurotóxico. ¿Qué quiere decir entonces cuando se empezó a usar la apitoxina como neurotóxico? ¿Qué resultado tenía? Y bueno, primero tenía un uso externo. Lo aplicaban sobre inflamaciones y obtenían algunos resultados. Recién, bastante reciente, año 1975, por ahí en adelante, comenzó a quitársele determinados componentes. Uno de ellos es adolapin, que quitándole ese componente deja de ser neurotóxico. Y entonces quedan los principios activos que realmente tienen las propiedades que nosotros hoy nos podemos beneficiar. Así que esto es bastante reciente. Vida Natural comenzó a investigar en el tema de la apitoxina alrededor del año 1980, un poquito antes que el tema del lapacho, porque en el lapacho fue en el 83. Pero ¿por qué no lo sacamos en aquella época? Porque en aquella época, para obtener la apitoxina, había que sacrificar a las abejas. El método que se utilizaba, se tomaba una colmena completa, se la ponía dentro de un freezer, se la congelaba, todas las abejas muertas, y allí, una por una, se le sacaba estas glándulas, se las unía y se obtenía la apitoxina.
Bueno, como por un tema de política nosotros no participamos de destruir animales, de producirles muertes para obtener un producto, fuimos intentando de conseguir una manera en que esto no produjera la muerte de los bichitos. Fue recién en el año 1995, en el 98 especialmente, que estando con un ingeniero en Uruguay, pudimos desarrollar un método donde la abeja pica sobre un vidrio. Y entonces, al picar sobre ese vidrio, deposita allí la apitoxina y ella no muere. Ni hay que sacrificarla para sacársela. Porque cuando la abeja pica y emprende el vuelo, se desprende el aguijón de ella, le arranca el abdomen y la abeja muere. Entonces, no había forma de encontrarlo para que no muriera la abeja. Entonces, ¿qué se hace? Este vidrio, que se le pone una corriente muy suave, con una onda muy parecida a la del biozapper, la abeja lo siente como una agresión y pica sobre el vidrio. Pero como no puede clavar el aguijón en el vidrio, se deposita allí la apitoxina y la abeja sigue viviendo y no hay ningún problema. Pero es mínimo lo que deposita. Por ejemplo, cada picadura de abeja deposita aproximadamente el 0,3 miligramos de apitoxina, que una vez que uno le quitó el agua y algún componente que no es útil, como habíamos hablado antes, queda nada más que 0,1 miligramos. Por lo tanto, se necesita la picadura de 10.000 abejas para obtener 1 gramo de apitoxina. Así de poquito es. Pero bueno, aún en esas cantidades es altamente efectivo. Se ha descubierto que la apitoxina contiene varios minerales, varios aminoácidos y un componente que es altamente efectivo que se llama fosfolipasa A. Este componente, la fosfolipasa A, en acción sinérgica con otros minerales y otras vitaminas que tiene la apitoxina, cumple 3 funciones fundamentales dentro de lo que nosotros tenemos como la apitox. Nosotros en Vida Natural no podemos vender la apitoxina sola para usarla como uso terapéutico, porque eso es para la rama médica. Lo que nosotros hacemos en Vida Natural es incluirla dentro de una crema para que tenga 3 beneficios. De los 10 o 12 que tiene aproximadamente una apitoxina, hay 3 beneficios que nosotros podemos obtener, que son analgésico, antiinflamatorio y a su vez vasomotor. ¿Qué significa cada uno de estos? Como un beneficio analgésico, calma el dolor, de cualquier origen que sea el dolor. Yo me puedo golpear, me puede doler un codo porque tengo una inflamación, puedo tener un problema de artritis, un problema de artrosis, dolores de cintura, un dolor en algún músculo. Sin importar el origen, los principios activos de la apitoxina generan el aumento de la producción de un componente de nuestro organismo que se llama hidroxicortisona, que tiene el mismo efecto que la cortisona, pero no tiene los mecanismos contraindicados que tiene la cortisona. La hidroxicortisona, producida por nuestra glándula suprarrenal, aporta los elementos necesarios como para calmar el dolor, sin importar el origen. Vamos a ver después cómo tenemos que usarlo según la zona. Esa es la propiedad analgésica. Después tenemos la propiedad antiinflamatoria. Si el problema que tenemos no es un golpe, es una inflamación de cualquier origen, por ejemplo, una inflamación por muelas, una inflamación por una infección que tenemos, entonces el producto colocado, como vamos a ver, produce la desinflamación. Entonces nos ayuda a salir del cuadro. Sus principios activos
son antiinflamatorios. Y habíamos dicho también como tercer principio activo, no principio activo, sino como tercer efecto que tenemos, es su propiedad vasomotora. ¿Qué significa cuando algo decimos que es vasomotora? Que colabora con que nuestro sistema arterial y venoso pueda expandirse y contraerse, expandirse y contraerse. Y eso permite que en el lugar donde lo estamos aplicando haya mayor afluencia de sangre, por lo tanto mayor oxigenación, mayor cantidad de anticuerpos y mayor protección en general. Entonces, la combinación de estas tres propiedades nos dan muchos resultados. Vamos a ver de qué manera podríamos usarla. Podría ser por origen traumático, por ejemplo, un hematoma. Nos golpeamos, se nos produce un hematoma, se hincha, entonces colocamos una fina capa de apitoxina sin friccionar mucho, lo necesario como para que se absorba, pero nada más que eso, no friccionando fuerte, sino una suave capa por encima donde puede estar el hematoma. Puede haber una contracción muscular, por ejemplo, hemos practicado algún deporte o hicimos algún movimiento que nos afectó y entonces hay, por decirlo así, un origen traumático del problema, un golpe. Bueno, allí la apitoxina es muy útil. Afecciones reumáticas, puede ser artritis, osteoartritis, artrosis, artritis reumatoidea, a veces nos duelen los dedos, nos duele las muñecas, nos duele el codo, nos duele... En cualquier lugar que tengamos una afección que el médico diagnosticó como reumatismo, allí el producto ayuda. También una afección de origen viral, algo muy conocido como el herpes zóster, que muchas personas lo conocen como la culebrilla, que es de origen viral, es un virus, que cuando nos ataca se comienza a producir una inflamación que va creciendo, a veces como un gusanito. Bueno, se puede aplicar directamente y allí no solo calma el dolor y la picazón, sino que ayuda a que eso se mejore. Afecciones del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, puede ocurrir que muchas personas tienen cefaleas porque el trigémino que pasa por acá, por un agujerito en la parte del hueso, del maxilar, a veces, por decirlo así, es como que se pela un poquito, y entonces, además de tomar levadura de cerveza, que nos ayuda a recomponer la mielina para que eso colabore en su mejoría, aplicando directamente el producto, también calma el dolor. Un tratamiento de celulitis. ¿Vieron esas zonas frías que a veces especialmente las mujeres suelen tener en los glúteos o en las piernas, donde llega a tener el aspecto de cáscara de naranja, porque hay una mala circulación? Bueno, la propiedad vasomotora del producto hace que tenga mayor afluencia y entonces se trata con eficacia también el tema de celulitis. Varices. Alivia el dolor que producen las varices, porque allí hay una inflamación. Verrugas. Si yo coloco sobre la verruga varias veces al día durante una semana, puedo lograr la caída de esa verruga por efecto antiinflamatorio y vasomotor que tiene. Y en los terribles callos, que me duele el callito, bueno, aplicando sobre callos también ayuda a desinflamarlos y ayuda a poder calmar el dolor que nos produce. En todos los casos se administra sobre la zona aplicando una capa fina y suave. Pero si el dolor es muy fuerte, sería muy oportuno complementarlo cubriendo con una gasa o con una tela para poder mantener el calor. Si tenemos un dolor de estos dedos, de estos de acá, que normalmente tienen que ver con el túnel carpiano, la apitoxina hay que colocarla acá en la muñeca, en esta zona, para que se calme el dolor de estos dedos.
Si tengo un dolor de oídos, lo puedo colocar la pitoxina detrás del pabellón de la oreja, hasta que se absorba, para que me desinflame el dolor de oídos. Si el dolor que tengo es de cabeza, puedo aplicar la pitoxina por 1 minuto masajeando sobre mis sienes. Y entonces el dolor de cabeza cede, siempre que sea de origen inflamatorio, ¿no? Si tenemos un dolor de cabeza de origen hepático, sería mejor también acompañar con CoQ. Si llegamos a tener congestiones, ya sean resfriados o porque me congestioné por cualquier motivo, puedo colocar apitoxina en el entrecejo para favorecer que el efecto antiinflamatorio actúe sobre la parte de los senos frontales y a su vez colocar en el mentón para que el mentol y los demás componentes ingresen por las fosas nasales y eso produce un alivio por vasodilatación de la zona. ¿Cuándo no debemos colocar apitoxina? Cuando hay una herida abierta o cuando hay una raspadura. Puedo colocarlo hasta el borde, pero no sobre la herida. Tampoco deberíamos aplicarlo en los ojos o dentro de la nariz, en las mucosas o dentro de la boca. Tenemos casos, pero nosotros no los sugerimos, que han calmado fuertes dolor de muelas aplicándose apitoxina directamente sobre la encía, pero produce un gusto desagradable, por eso nosotros no lo sugerimos. A veces puede ser tan fuerte el dolor que la persona decide hacerlo igual. Nosotros, para un dolor de muelas, sugerimos aplicarlo por la zona externa. También, siempre que apliquemos apitoxina, tenemos que tener en cuenta de hacerlo por lo menos 3 veces al día. Aunque se haya calmado el dolor, seguir aplicándolo, porque es probable que en la primera vez el dolor se calme, pero sería bueno aplicarlo una segunda vez y una tercera vez. Y ese día que estamos haciendo la aplicación, sería excelente que ingiriéramos una doble dosis de vitamina C, porque el aporte de vitamina C con estos beneficios que me está produciendo la pitoxina, los resultados son excelentes. Así que, como hemos compartido al inicio, la pitoxina es un verdadero tesoro de la colmena, que como otros productos de vida natural, nos ayudan a sentirnos bien. Muy buenas tardes a todos.